El día de hoy tenemos a Manuel Rodríguez González, que es el diputado federal por Tabasco y además presidente de la Comisión de Energía en San Lázaro. La verdad es que muy importante presidencia, que bueno, en estos momentos pues hay un montón de temas sobre esto. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. El gusto es mío, querido Nacho. También saludo a Mauricio. Qué gusto estar en el Ganso Informativo con ustedes desde esta oficina de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en San Lázaro, y muy contento de poder estar en este medio de comunicación tan importante, tan seguido por gente en todo el país, pero especialmente en mi querido Tabasco. Así es, Manuel Rodríguez, siendo diputado federal por Tabasco, presidente de la Comisión de Energía, pues es obligada la pregunta: ¿cuándo arranca la refinería Dos Bocas? La verdad es que no hay todavía mucha información, no sé si está o no en pruebas. Comentó López Obrador hace algunos meses que él quiere que en julio ya empiece la producción, pero ¿cómo va a arrancar la producción? ¿Se va a arrancar a la mitad, algún porcentaje? ¿Cuándo se va a estar produciendo todo al 100%? ¿Qué nos puedes contar de la refinería de Dos Bocas? Pero el primer punto que me gustaría establecer es que la obra como tal está concluida en tiempo y forma. Tenemos una refinería de vanguardia, lo más avanzado tecnológicamente que hay en el mundo, y que vamos a romper un récord histórico en el construcción y sobre todo operación de esa refinería. ¿Por qué? Porque una refinería de esa magnitud, 340,000 barriles de petróleo procesados diarios, normalmente se venía construyendo y operando en 8 años, y nosotros lo vamos a lograr seguramente en la fecha que el presidente de la República anunció, es decir, que para el 1 de julio de 2023 estemos ya procesando el primer litro de gasolina en esa refinería. Ahorita está en etapa de integración, es un tema técnico por el que pasan todas las refinerías para poder lograr un proceso completo, pero más sobre todo para garantizar la seguridad en la planta. Y bueno, pues para los mexicanos será un gran orgullo convertirnos en el récord histórico de tener una refinería que se haya hecho en prácticamente menos de 5 años a partir del inicio de su construcción. Y lo más importante, Nacho y Mauricio, es que estaremos garantizando con esta obra fortalecer la seguridad energética de México, en el entendido que la transición energética que es necesaria e inevitable hará que dentro de 30, 40 años ya no tengamos ni vehículos ni camiones que usen combustibles de origen fósil. Pero en ese tanto, mientras llegamos a esa fecha, vamos a seguir requiriendo combustibles, y con esta obra dejaremos de comprar en el extranjero cuando podemos producirla en nuestro país con la calidad de primer nivel que solemos hacer los mexicanos, pero además a menor precio, estimado Nacho. Manuel Rodríguez, estamos en un poquito de latencia, ¿no? Y te estás haciendo más chiquito, pero bueno, te escuchamos, es lo importante. Entonces, al 1 de julio, ¿cuánto se va a refinar? ¿No? Me dices que va a ser un barril, pero ¿cuántos miles de barriles diarios vamos a estar refinando ya en la refinería Dos Bocas? Pues en unos 4 meses. Sí, aproximadamente, y recordemos que vamos a refinar tanto gasolina como diésel. Y con esto, decía yo hace un momento, que vamos a fortalecer la seguridad energética de México, y con la modernización de las 6 existentes que están en proceso, más la que ya adquirimos al 100%, que es Deer Park, para finales de 2024 estaremos produciendo el 100% del combustible
que requiere el país. Eso es una gran noticia porque no tan solo tendremos seguridad energética, sino también soberanía energética y lo más importante, que los precios del petróleo y de sus derivados, en este caso gasolina y diésel, serán mucho más accesibles para los consumidores, lo que va a ayudar a fortalecer la economía familiar y también la competitividad de nuestras empresas. Manuel, en el tema del gas natural, ¿no? Finalmente, este combustible, pues que era muy barato finalmente a nivel internacional por muchos años, pero se ha encarecido por la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo van los planes? Porque yo tengo entendido que hay planes en donde va a haber una alianza entre empresas estadounidenses con el gobierno mexicano y la CFE para pues construir terminales de licuefacción y exportar gas natural a Asia y a Europa. ¿Cómo van estas cosas? La verdad es que es interesante porque al final pues ya los europeos se renuncian a comprarle gas a Rusia por siempre, por un buen rato. Entonces ahí hay un mercado que podemos cubrir muy bien. Incluso llegó el presidente de Alemania hace algunos meses precisamente a gestionar parte de esto. ¿Cómo va todo esto? ¿Me escuchas, Manuel? Que estamos teniendo un problema con la red. Sí. Te escuché casi todo, pero algunas partes entrecortadas, pero entiendo el sentido general de la pregunta y ahí te informo y a todos los que nos ven y escuchan que en esas alianzas precisamente que está haciendo el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de... Está fallando un poco la conexión. A ver, Julio, si le puedes por chat decirle que se cambie tal vez a la red 5G o algo así. Entonces, bueno, ahí estamos hablando mientras se intenta recuperar. A ver, ya lo recuperamos un poco. ¿Ya me escuchan? Ya te veo mejor, Manuel. Ok, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comentaba respecto al gas natural que con esas acciones del gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de empresas privadas que participan con reglas justas, generando un círculo virtuoso de beneficio para todos, pero especialmente para México, para los usuarios mexicanos y también para las empresas privadas que participan. Ahí estamos garantizando que el gas natural que se extrae en el mundo más barato, que es el que se está extrayendo en Estados Unidos, vale la pena comentar que a través del método de fracking, especialmente en Texas y Oklahoma, que ese gas pueda venir a México en las cantidades suficientes y con los mejores precios que se pueda, de acuerdo al mercado internacional. Entonces, lo primero es garantizar la seguridad de tener la molécula y lo segundo, que sea al precio más accesible. Pero también comentarte, Nacho, que otra de las cosas que se está haciendo es que Pemex está también incrementando su producción de gas natural para efectos de tener producción propia que fortalezca esa seguridad energética. Comentarle, para los que no saben, que la mayor parte de los yacimientos convencionales de gas natural pues ya estaban casi agotados, quedaban en exploración y con posibilidad de explorarse algunos, que es lo que estamos haciendo ahorita, y eso nos va a permitir recuperar nuestra producción. Lo habían dejado de hacer por causas inexplicables administraciones anteriores, pero el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha puesto mucho interés en fortalecer nuevamente esa vía, independientemente de que la extracción en yacimientos convencionales sea un poquito más caro el costo del gas, pero garantizar tenerlos. ¿Y de qué manera estamos garantizando que en un futuro tengamos precios accesibles? Es que con esta combinación que comento, vamos a tener el gas natural más bajo a nivel internacional en sus costos y accesibles para todos.
Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, Mauricio, qué gusto verte y escucharte. Igualmente, Manuel. Fíjate que ahora el tema que ha tomado mucha vigencia con este asunto de Tesla, lo de Elon Musk y demás, es el asunto del litio, ¿no? Que es un tema importante, ya se ha avanzado en este tema, hay una legislación, pero yo creo que aquí ha quedado pues un poco de duda, confusión sobre hasta dónde puede llegar Elon Musk. Evidentemente le interesa mucho el litio, se habla de que eventualmente puede instalar fábricas de baterías, habla de una nueva tecnología para baterías en donde también el litio sería un elemento muy importante, pero en el marco de la legislación, ¿hasta dónde puede llegar Elon Musk con todo esto? Sobre todo porque también incluso el presidente ya anunció que quiere llevarlo a pasear, ¿no? A estas zonas donde tenemos estos elementos de energías limpias como Puerto Peñasco y demás, pero ¿hasta dónde puede llegar Tesla y las empresas interesadas en este asunto del litio, ahora que estamos hablando de esto? Mira, es una pregunta muy interesante y que vale la pena puntualizar que con la nacionalización del litio que logramos el año pasado, en abril, aquí en la Cámara de Diputados, ahí se aprobó, estamos garantizando que el litio, que por cierto solo 20 países en el mundo tienen litio y México es uno de ellos, y está ocupando el lugar número 9 en sus reservas, es decir, somos de los más fuertes. Con esta nacionalización estamos garantizando que ese metal que es estratégico para esta transición energética, especialmente para el uso en vehículos eléctricos, será esa riqueza de todos los mexicanos, administrada por los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que si la va a usar la iniciativa privada, la tiene que usar de manera racional y siempre garantizando el beneficio para todos los mexicanos primeramente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de Tesla, que es muy bienvenida en México, va a poder usar ese litio, pero a precios adecuados y bajo las reglas que determine el gobierno mexicano a través de Litiomex, que es el órgano responsable de manejar, administrar, explotar el litio. Y bueno, pues en ese sentido también vamos a pedir que quienes se instalen como Tesla también puedan hacer la transferencia de tecnología para que no tan solo se puedan procesar aquí, sino que los mexicanos aprendamos de esos avances tecnológicos y podamos hacer nosotros nuestras propias baterías para satisfacer todo el mercado nacional, pero también para competir internacionalmente. Bien, otro tema, Manuel. Fíjate que yo he estado viendo algunas notas en medios nacionales sobre los procesos legales que todavía existen en contra de la ley eléctrica, sobre todo una serie de amparos que no ha terminado de resolver el Poder Judicial, sobre el tema del despacho. Y que incluso el presidente o la presidencia a través de la Consejería Jurídica pidió una reasunción, que es esto básicamente llevar los amparos para que la Corte tome una decisión final sobre el asunto del despacho. Varias empresas se han amparado en contra de darle prioridad a la CFE en el despacho de la energía eléctrica. ¿Qué sabes tú de esto? Porque si bien, y lo que entiendo yo es que la ley ya fue declarada constitucional, finalmente si siguen estas suspensiones, pues es como si la ley pues no existiera, pues, o sea, está la ley pero pues no, es letra muerta. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué nos puedes compartir? Porque tengo entendido que pues casi todas prácticamente se ampararon, y si sale un amparo salen todos los demás, y pues la ley pues en realidad no estaría operando, que eso sería lo que yo alcanzo a interpretar de todo esto. Por eso te pregunto, ¿tú qué datos tienes sobre este tema? Sí, lo primero que quisiera decir, porque luego la gente no lo sabe, es que el alto costo de la energía eléctrica se la atribuimos a CFE, porque es quien presta el servicio, pero en realidad la generación de la energía eléctrica en su mayoría todavía tenemos un 68% de lo que consumimos diariamente que se hace a través de empresas privadas, especialmente extranjeras, españolas e italianas, y que precisamente con la modificación, con la reforma que hicimos a la ley de la industria eléctrica en 2021,
pretendíamos solucionar ese tema para que cambiara el despacho de la energía y CFE con sus plantas que tienen la capacidad para generar el 77% de la energía que consumimos en el país y que el objetivo de CFE es prestar un servicio y no lucrar con la energía eléctrica, a diferencia de las empresas privadas. Lo logramos y, como bien dices, se declaró la constitucionalidad de esta ley. Sin embargo, de manera individual se ampararon todas las empresas extranjeras que participan en el mercado eléctrico mexicano y estamos en un proceso jurídico que pues, está haciendo muy lento el que podamos cambiar ese despacho con la finalidad de bajar el costo del servicio de la energía eléctrica, que como en varias ocasiones yo mencioné, va a poder bajar hasta un 60%, pero eso depende precisamente de las resoluciones de los amparos, porque si al final, en esa instancia última, les dan el amparo en Poder Judicial, pues no podremos lograr un objetivo muy importante, que es garantizar que el despacho sea el más justo, al precio más barato, que en promedio en estos momentos lo hace la Comisión Federal de Electricidad a través de esa amplísima red de hidroeléctricas que tiene en el país, son 62, también a través de sus parques solares y eólicos, de las plantas de geotermia, más las de transición energética, que son de gas natural, de ciclo combinado, que ya en su conjunto la CFE produce el 55% de las energías limpias en este país y las empresas privadas solo el 45%. Bien. Manuel, te interrumpo para tener claro esta idea. Entonces, actualmente la ley en esta parte del despacho pues no está funcionando, o sea, no se está aplicando, todos están amparados, entonces. Es correcto. Realmente, entonces, habría que esperar. Esto, pues lo que tengo entendido es que esto finalmente va a llegar a la Corte. Ahora, si le dan los amparos a estas empresas, pues háganse cuenta como que la ley pues ya no va a estar, va a ser letra muerta. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Se tendría que hacer otra ley? O sea, ¿se tendría que hacer otra reforma eléctrica? Porque pues si ya decide la Corte amparar a estas empresas, pues la ley no habrá servido, literal no habrá servido para nada. Sí, pues me da tu comentario la pauta para decir que tuvimos la gran oportunidad en abril del año pasado de, con una reforma constitucional eléctrica, evitar que estos amparos, ¿sí?, que están en proceso, se pudieran dar y correr el riesgo que en algún momento les otorguen el amparo. Si hubiésemos logrado esa reforma constitucional, que fue la más ampliamente discutida en la historia de este país, que tuvo la atención de más de 11 millones de personas conectadas el día de la sesión en donde discutimos en el Pleno esa propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, y en donde, a pesar de todas las bondades que tiene esa propuesta de reforma, pues ustedes ya saben cuál fue la historia, que de manera muy negligente, mezquina, pues quienes hoy reclaman que las tarifas eléctricas bajen, incluso hasta convocan a marchas y a una rebeldía civil de pagar la luz, esos votaron en contra de la reforma, apoyando las ganancias de las empresas privadas, que son mayúsculas. Tan solo para que se den una idea, ganan más del 500% de utilidad en sus plantas. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, y eso fue lo que dejaron los gobiernos neoliberales en México como herencia. Y es lo que estamos combatiendo, pero ¿qué tendríamos que hacer? Y ya lo dijo nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador, secundado por nuestro también paisano
el licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, de que ya va a ser una tarea en la siguiente administración y de las futuras legislaturas del Congreso de la Unión, porque ahorita lo que estamos haciendo es esa lucha legal en el Poder Judicial para defender los intereses de los mexicanos a tener tarifas eléctricas más económicas y sobre todo soberanía y seguridad eléctrica en México. Manuel Rodríguez, fíjate que otra pregunta, regresando un poco al tema del petróleo, y quiero hablar del superpeso impactando a Pemex o favorablemente a Pemex, ¿no? Entendido de que pues la deuda de Pemex es más de 100,000 millones de dólares, pero entre el hecho de que ahorita esté el superpeso, está entre 18, 17.98, 97, 18.10, y esta deuda fue contratada a 21, 22 pesos el dólar, pues el ahorro parece, Manuel, que van a ser de más de 100,000 millones de pesos, cuando menos. ¿Qué te reportan? ¿Cómo será este ahorro? Si se está dando este ahorro, ¿es positivo para el presupuesto, para Pemex? ¿O nada más es una cuestión numérica, transitoria, que realmente no impacta en nada? ¿Han analizado este tema del superpeso y la deuda de Pemex? Indudablemente ayuda a Pemex esta fortaleza del peso mexicano, porque cada mes tenemos que pagar intereses de esa deuda y también amortización de la deuda. Y por lo mismo, pues la estamos pagando ya en pesos mexicanos, pues más barata. Esto beneficia indudablemente. Y por otro lado, comentar que por primera vez en más de 40 años, la deuda de Pemex se ha ido disminuyendo. Esto porque la instrucción del presidente Andrés Manuel y el acompañamiento que hemos dado desde la Comisión de Energía ha sido de que tengamos la mayor austeridad en la administración de la explotación y producción de petróleo, pero también el que haya una gran responsabilidad financiera para cumplir con esos compromisos y en la medida de lo posible los ahorros que se van dando sirvan para amortizar la deuda. Teníamos una deuda de 104,000 millones de dólares, ahora ronda los 100,000 millones, sigue siendo mucho, pero considerando que antes normalmente crecía la deuda, estamos por el buen camino de irla disminuyendo. Hay que dejar muy en claro a todos los mexicanos, especialmente a los tabasqueños, que Pemex es una empresa sólida, es una empresa viable, pero además es una empresa de todos nosotros. Así que tenemos que cuidarla y seguir por este camino que ya emprendimos de fortalecer los trabajos de la empresa de todos los mexicanos que es Pemex. Pues Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, muchas gracias por esta entrevista, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Mauricio, que siga esa labor informativa de ustedes, yo estoy a sus órdenes, y especialmente un abrazo a todos mis paisanos tabasqueños que nos ven y a los ciudadanos mexicanos que son también nuestros grandes paisanos, que sepan que estamos trabajando fuertemente el grupo parlamentario de Morena para defender los intereses de los mexicanos. Gracias, Manuel, un abrazo. Igualmente. Bueno, pues está Manuel Rodríguez González, que por cierto aspira a la gubernatura en Tabasco, y bueno, siendo presidente de la Comisión de Energía, pues aquí evidentemente hay petróleo, gas, pues sí es uno de los hombres claves en toda esta pues transición energética, vamos a llamarle así, que se está registrando, o recuperación, más bien dicho, del petróleo nacional. Sí, se van avanzando en algunos temas, como lo comentabas tú, Nacho, el petróleo, el tema del gas, el tema de la transición energética. Y nos vamos trabando en otros, porque sí, yo había visto esta información que le comentaba a Manuel Rodríguez, al diputado, sobre este problema con la ley eléctrica, porque pues todos festejamos, ¿no? Vimos la decisión de la Corte, ya es constitucional la ley, pues pensamos que ya era asunto resuelto, que ya se va a aplicar la ley, ya va a iniciar la transformación en este aspecto, y sorpresa, todavía no se puede aplicar la totalidad de esta ley eléctrica. Todavía están amparadas todas estas empresas
Y entonces, como son relativamente pocas, pues todas se amparan, y si les dan el amparo a todas, entonces pues la ley se convierte en letra muerta. Y habrá que pues impulsar algo más, una reforma constitucional, supongo yo, se tendrá que resolver este asunto. Entonces, todavía está pendiente lo de la reforma eléctrica. Es importante tomar en cuenta esto porque ya sabemos, si más adelante vamos a hablar de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y ahora les va a tocar a esta Corte resolver estos amparos. Entonces, pues sí, es uno de los asuntos pendientes. Hay que tener claro esto para que no quitemos el dedo del renglón.